Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Renovando Miradas, un programa del Consejo Regional Metropolitano del Partido Radical. El día de hoy nos acompañan dos ilustres invitados. Vamos a partir por allá. Como es tradición, tenemos a Zoran Esfer, secretario regional del Partido Radical en la región metropolitana y abogado. ¿Cómo estás? Bien, hola. Hola, excelente. Y tenemos a Alfredo Lasta, que es doctor en historia, también del Partido Radical. Hola, ¿qué tal? Ahí estamos. Una tarde un poco fría. La idea hoy es conversar un poquito de ideología, tal vez entrar un poco en cómo la democracia se ha visto envuelta desde el radicalismo a lo largo del mundo. Y en ese sentido, vamos a partir por allá. ¿Qué crees tú, Zoran, que es ser radical hoy? Bueno, mira, básicamente ser radical hoy día implica un alto grado de conciencia política en base a ciertas coyunturas que la sociedad chilena está viviendo, digamos. Los procesos, los descantamientos de las grandes ideologías, el desarrollo de las nuevas posturas filosóficas a partir de lo que se entiende por sociedad, lo que se entiende por Estado, obliga a que el Partido Radical y el radical en sí tenga que tener una actitud mucho más reflexiva de lo que tenía hace 20, 30 años. Incluso yo creo que ese es el gran entendimiento que el Partido Radical tiene hoy día en base a lo que son las nuevas vertientes de las juventudes. Esta corriente o estas posturas que representa Frente Amplio, por ejemplo, yo creo que no es primera vez que el Partido Radical se enfrenta con un tipo de fenómenos políticos sociales. Y la historia del Partido Radical en Chile, en los últimos más de 150 años, te hace ver que el partido tiene esa obligación de acercarse a esos cuadros sociales que están identificados con coyunturas más dialécticas que ideológicas. Entonces el partido tiene esa necesidad y por tanto el radical tiene que reflexionar más allá de lo ideológico. ¿Es una necesidad y una obligación de ir adaptándose a la sociedad? Justamente para que el Partido Radical tenga ese sustento social histórico futuro. ¿Estás de acuerdo con esa opinión, doctor? La verdad es que yo creo que ser radical hoy día es súper difícil. Es súper difícil porque si bien existe una cultura radical que tiene, como decía Zoran, más de 156 años, hoy día, ser radical hoy día no es igual que en el siglo XIX ni en el siglo XX. Entonces yo creo que andamos buscando lo que es el ser radical en el siglo XXI, porque las ideas fundamentales de libertad, democracia, racionalismo, regionalismo, hoy día son diferentes. Y yo creo que este Consejo Nacional ha tomado la iniciativa por buscar esa personalidad actual del Partido Radical. Porque en el mundo alguna vez dijeron que se habían acabado no tan solo la ideología, sino que además las utopías. Pero los pueblos viven de utopías y las utopías son necesarias. Pero tenemos que identificar lo que es hoy día la utopía radical. Yo creo que estamos haciendo ese esfuerzo, yo creo que en eso estamos. El radicalismo, bueno, con una de sus ramas principales, el humanismo laico, ha evolucionado a lo largo de la historia. Podemos decir que tal vez el humanismo laico se ha convertido a lo largo de la historia en algo distinto a lo que era originalmente en el Partido Radical, como uno de sus pilares. También es discutible, si me quiere debatir, que sea o no uno de sus pilares, porque hay gente que hasta el día de hoy cree que no necesariamente tiene una raíz humanista laica. Claro, a ver, primero el humanismo no tiene apellido. O sea, el humanismo nació de la cultura tradicional griega, ¿cierto? Y no tiene religión ni tiene ideología política, o sea, es humanista o no es humanista, es decir, el hombre como el centro del universo, que es lo fundamental, y nosotros los radicales hemos tomado tradicionalmente el concepto humanista de los pueblos originarios de América, es decir, la convivencia del hombre con la naturaleza, y no transformar la naturaleza a nuestro amaño y antojo, que es la gran tragedia que tenemos hoy día, ¿cierto? Con el cambio climático, con las catástrofes ecológicas que han habido en el mundo, sobre todo con las catástrofes ecológicas que tuvimos y que tenemos hoy día en América. Por lo tanto, y cuando decimos nosotros que el humanismo de los radicales no tiene apellido, es porque el Partido Radical nació como un partido fundamentalmente anticlerical. Y anticlerical no significa ser antirreligioso, sino que significa no estar de acuerdo y combatir el hecho que las religiones intervengan en las instituciones del Estado. El Estado es producto de los hombres, no es producto de los dioses. Por lo tanto, es cuestión de los
de los hombres, y en este caso de los partidos políticos, porque democracia y humanismo no puede haber sin dirección, y la dirección de los estados la dan los partidos políticos precisamente. La gente, o sea, Chile es un país fuertemente arraigado, también es debatible, desde un carácter más conservador, podríamos decir, tal vez, desde por ahí por los 80 hacia adelante, ahí también entra el derecho, un conservadurismo que se ha ido aferrando a la sociedad con la Constitución. Ahí hay autores como Fernando Atria que dicen que hay muchos seguros que evitan que nosotros podamos modificar la Constitución. ¿Afecta eso en el humanismo? A ver, yo creo que Partamos por acá, después. Partamos de la base que en Chile tuvimos 17 años de oscurantismo ideológico, oscurantismo económico y oscurantismo democrático. Y eso sí lo que ahora tuvo nos ha afectado a todos. No hubo continuidad democrática. Por ejemplo, los jóvenes no tuvieron, yo fui dirigente estudiantil y yo aprendí de los antiguos dirigentes estudiantiles y participé de las acciones que ellos organizaban. Y los jóvenes, desde el 73 a esta parte, o hasta el fin de la dictadura, no tuvieron esa continuidad, por lo tanto estamos todos aprendiendo. Este vacío ideológico que hubo en esos 17 años, aún somos nosotros víctimas de aquello. Por lo tanto, las ideas conservadoras estuvieron mandando en este país, en todas las universidades, en todos los institutos, en el Estado, en el Ejército y también en todas las instituciones del país. Por lo tanto, el gran esfuerzo que tratamos de hacer hoy día en Chile es no tan solo recuperar, sino que encauzar el Estado de Chile a lo que es el siglo XXI. Nosotros estamos atrasados. En Europa fue todo lo contrario. La última gran tragedia europea terminó en el año 45. Es decir, todo ese periodo ha sido un año constante de progreso. Y nosotros nos detuvimos ideológicamente, nos detuvimos culturalmente y también nos detuvimos económicamente, al margen de que hayan habido algunos logros económicos durante la dictadura, pero nos retrasamos económicamente con respecto a la mayoría del país. Y hoy día estamos siendo consecuencia de aquello. ¿Solo la Constitución evita eso? ¿Una renovación de ideas desde esta misma visión? ¿Evita que...? Porque coincido en lo que dice el doctor, pero bueno, en el sentido de que evidentemente era tal vez mucho más conservadora antes, desde unos inicios de este periodo que establecemos, pero pareciera que aún así las instituciones tienen principios que se alejan de la posibilidad de que las personas hagan democracia a través de las instituciones. ¿Crees que la Constitución tiene que ver con eso? Lo que pasa es que la Constitución como instrumento jurídico regulador no es un sustento en sí válido o inválido. El problema de la Constitución chilena son los procesos de validación. Proceso constituyente. Claro, cuando se inicia la Constitución del 80 y se instaura la democracia del 89, los cuadros políticos que llegaron al gobierno con Elwin validaron el proceso del contexto moderno, es decir, con el acuerdo de los partidos. Como más institucional. Claro, pero con el tiempo, y eso lo han mostrado otros países, no solamente en Chile, se valida que el proceso constituyente o integración constitución, ley, constitución, norma tiene que ser plena. Y por tanto la constitución como tal, como un ejercicio de consenso válido, tiene que ser compenetrado en todos los ámbitos políticos. Claro. De manera que eso, al no ocurrir en Chile, produce que la constitución nuestra, a pesar de que puede tener algunas virtudes comparativamente con otros países, no refleja, digamos, dimensiona claramente los verdaderos motivos de los espacios políticos que están hoy día. Las dudas que tiene, por ejemplo, la conformación de algunas instituciones, la manera o forma como el Congreso, nuestro Congreso puede funcionar, la manera o forma como se regula la política, la forma como se regula la economía o el empresariado con la política, eso es punto de la Constitución. Pero cuando la Constitución no es producto de un consenso, más un proyecto, un proceso, genera estos bates, digamos, ideológicos fuertes, digamos. Es un atajo cultural. Hay una, claro. El problema es que en Chile no tenemos una tradición de constituciones forjadas por la democracia. Ni una sola. En ningún caso, desde el principio, la del 30, incluso el primer documento constitucional de Carrera, y después la del 33, y la del 25 y la del 80, son constituciones impuestas por la fuerza. Si no tenemos la tradición que tuvieron las dos grandes constituciones del mundo, democráticas, que son la de Estados Unidos, y la producto de la Revolución Francesa. Ambas fueron productos de revoluciones populares, claro.
y el pueblo impuso una constitución democrática. En Chile no tenemos ese proceso, entonces por eso que hoy día en Chile hay tanta por parte, sobre todo de la derecha conservadora, que han sido históricamente las que han impuesto los proyectos constitucionales, no quieren una asamblea constituyente, porque no quieren que el pueblo participe, quieren que participen las élites, y las élites conservadoras hacen las constituciones a su gusto. Entonces tenemos ese gran problema que es poder, aún más, la misma constitución actual y las leyes producto de aquello impiden la democratización más profunda de los partidos políticos, porque antes del 73 los partidos políticos se constituían por personas voluntariamente que ellos constituían sus estatutos y su forma de funcionar. Hoy día los estatutos de los partidos políticos y la forma actual están sujetos a la constitución dictatorial del año 1980. Por lo tanto hay cosas que son inamovibles. Por eso que, por ejemplo, le da un gran poder a los alcaldes, que son dueños, son reyesitos en su feudo. Incluso se da el caso cuando un alcalde se va de vacaciones, puede nombrar a cualquiera persona en su reemplazo. Antes el alcalde se iba de vacaciones y quedaba el regidor, en esa época regidor, o concejal hoy día, más votado. Es decir, era una consecuencia democrática. Hoy día no lo es. Y en los partidos políticos, yo he sido presidente de asamblea, y conozco muy del fondo los presidentes, tanto del partido, de los regionales y la asamblea, son pequeños también reyesitos. Es decir, nadie los puede cambiar. Se replica la lógica. Claro, porque la ley de partidos políticos los defiende. O sea, aunque haya mayoría en contra de ellos, ellos si quieren no renuncian, porque los apoya la constitución vigente. Y aún teniendo esta tradición de constituciones que no vienen desde democracia, ¿por qué entonces la ciudadanía estaba, o el Partido Radical estaba antes más cerca de la ciudadanía que ahora? Porque por ese proceso de globalización. ¿Por la globalización? Es el principal fenómeno que hace que la sociedad chilena tome conciencia de una forma diferente hace 30, 20 años. Uno de los fenómenos de la globalización justamente es que los fenómenos sociales de otras sociedades, digamos, a la redundancia, se ven afectados, digamos, en otros países. El ejemplo más claro es la famosa la primavera árabe, digamos, que tiene un efecto masivo. En Chile, el proceso del Frente Amplio, que es un fenómeno común en Uruguay, México, España, demuestra también ese fenómeno. Por ahora, por tanto, lo que está pasando en Chile, digamos, el problema que yo veo particularmente con preocupación, es que si la sociedad como tal no es capaz de desarrollar, o más que la sociedad, los partidos políticos no son capaces de entender estos fenómenos, los procesos que han pasado en países como Argentina o en países latinoamericanos, básicamente, pueden darse en Chile. O sea, estas revueltas sociales sin control, estos llamamientos a tomarse las calles sin algún sentido político real, es complicado. Por eso, de alguna manera, como dijo el profesor acá, evidentemente ser radical hoy día es más complejo, porque justamente es cómo entender esos fenómenos y poder traducirlos en discursos coherentes hacia la sociedad. La pregunta era ¿por qué es menos popular hoy día, más cercano al pueblo hoy día que antes? Claro, si es que podemos coincidir en el diagnóstico. Una razón muy sencilla, porque antes el proceso electoral dentro del Partido Radical y de todos los partidos políticos era en base a sus militantes reales y efectivos. Por ejemplo, podían votar en una elección todos aquellos militantes que estaban al día en sus cuotas y que tenían más del 51% de asistencia. Hoy día votan todos los inscritos. Entonces se da el caso que en una asamblea los militantes reales son 10 y el día de la elección aparecen 40 acarreados y esos 40 deciden la elección. Aún más, después de la vuelta a la democracia se pensó que la manera más democrática de elegir a los dirigentes de los partidos políticos era por elección universal. Pero elección universal en España, en Francia es más fácil, porque uno toma un auto y recorre el país en 2 días. Pero Chile tiene 5.000 kilómetros entre Arica y Puerto Williams. Entonces, el correligionario Pérez de San Miguel, lo conocen en San Miguel, en los alrededores, y tiene que viajar al norte y al sur, tiene que tener dinero. ¿Cómo era antes? Antes, la soberanía residía en las asambleas. Las asambleas, de acuerdo a lo que planteamos, ¿no es cierto?, de la asistencia, tenían derecho a voto, pero además las asambleas decidían los candidatos a concejales, a alcaldes, a diputados y a senadores. Y hoy día no es así. Hoy día el que decide el Consejo Nacional. Entonces las asambleas, por no existir, pueden reunirse una vez al año,
No importa, eso no influye, porque el que decide el Consejo Nacional. Entonces la gente no tiene interés en participar. Porque participar ¿para qué? Tomar acuerdos, y el Consejo dice, no me interesa. No. El Partido Radical tuvo una convención en el año 2013, pero hoy día las convenciones del Partido Radical no tienen fuerza, no tienen, son solamente propositivas, no tienen derecho a decidir, proponen y el que decide el Consejo Nacional. Entonces hoy día que este Consejo Nacional, este Consejo Regional está en todo este proceso de convención, que me parece que es excelente, por eso lo estoy apoyando también, se agradece. Tiene que plantear como primera tarea al Comité Ejecutivo Nacional y al Tribunal Supremo, correcto, hacemos convención, pero primero hay que cambiar, que el Consejo Nacional acuerde que los acuerdos de la convención son decisivos y no tienen necesariamente que tener después el apoyo del Consejo Nacional. El 2013 tuvimos una convención, pues en Cartagena, yo fui 2011, convencional. 2011. O el 2011, yo fui convencional. Discutimos, aprobamos un programa y el programa lo propusimos nomás. No fue aceptado por el Consejo Nacional, entonces no tiene fuerza. Claro. Entonces la gente dice, bueno, ¿para qué una nueva convención? Una convención sí, pero una convención democrática. Y que sus acuerdos sean válidos para todo el país. Entonces eso aleja a la gente de los partidos políticos. Y ser demócrata, entendido dentro del Partido Radical, implicaría no solo ir afuera, o sea, no solo esto de hacer participar las asambleas, democratizar los espacios, la institucionalidad, etcétera, sino también ir afuera y dialogar con la gente y acercarse un poco más a las ideas. O sea, ¿se ha alejado el partido ideológicamente de los problemas que tiene la gente de a pie hoy en día? En la realidad se ve en casi todas las asambleas del país. O sea, no hay presencia en los frentes de masa. No hay presencia en las ferias populares que todos los fines de semana o toda la semana hay en todas las regiones del país. ¿Dónde están los radicales? ¿Participan? ¿No participan? Claro. En las, ¿cómo se llaman? Las juntas de vecinos, en las actividades, en las fiestas populares en los barrios. No están presentes, y no están presentes por eso. Porque ¿qué sacamos con hacer ese tremendo esfuerzo si mañana, en todo este esfuerzo importante, hay un coronel general o unos coronel generales, hombres o mujeres, se destacan y los queremos proponer como candidatos a concejales por la labor que han hecho, llega el Consejo General y dice, no, tenemos otro candidato. Lo baja. Claro. Entonces el partido, la gente dice, no, entonces no sigo en este partido. Soran, tú tenías algo que acotar, ¿no? Te di con ganas de complementar. Complementar simplemente que el fenómeno lo comparto en muy buena parte, pero también agregar también que esta integración social se quiebra, como dice Alfredo, porque el sistema interno del partido no es capaz de traducir esa figura hacia el partido. O sea, llegan dirigentes sociales muchas veces, pero la democracia interna no es capaz de darle un grado de participación y terminan alejándose. Están 6 meses, 1 año, 2 años y se van. Y eso es porque al final el partido tiene estos faches de dificultades para entrar a la sociedad. ¿Hay noción de gente inscrita que no sepa que está inscrita, como lo que ha ocurrido en hartos partidos políticos? Mira, ¿sí? Yo como secretario regional te puedo dar un fenómeno que ocurre ahora. Por eso justo sí, el 2017 fue el proceso de refichaje interno. 30 y tantos mil, el partido llegó a cumplió la meta que se le exigía la ley. Claro. En la metropolitana eran alrededor de 7.000 aproximadamente. Y votaron en la interna del año pasado 1.500. Y en las comunas, ahora hace un mes atrás hubo un ejercicio en algunas comunas de elección y muchos militantes, muchos candidatos que iban en algunas comunas me manifestaron que viendo el padrón había mucha gente que no estaba inscrita o no estaban con su domicilio. Por tanto, igual uno puede entrar a dudar que la administración anterior del partido no generó, digamos, los controles adecuados. Y se complementa con lo que dice también. Se cumplió una meta que la ley lo establece. Porque hay, tú sabes que la ley de partidos políticos establece todo un sistema de recursos que había que cumplir, entonces en ese contexto sucedió este fenómeno. Pero realmente hay comunas que, por ejemplo, tenemos un caso en Conchalí, hay alrededor de 2.000 inscritos y desfichados son 3. Tomando en consideración que la gran parte de inscritos eran por el fenómeno Guillé. Por tanto, no hay una afiliabilidad, no hay una afiliabilidad y en algunas partes se ha tratado, en el caso mío, que soy militante de San Miguel de Base,
se hizo un esfuerzo tratar de captarse a esa militancia nueva de Guillén, pero la respuesta fue muy mínima, ¿eh? Fue muy escasa, digamos. Básicamente, claro, la época de Guillén, cuando estuvo en bajada, ya no era el mismo nivel de aceptación, pero igual no había un grado entonces, en otras palabras, yo siempre he dicho en la campaña eso también interna, es democratizar. en la campaña interna dije que lo que sucede ahí, y esto no es fenómeno ahora, Alfredo se acuerda, probablemente el 88 pasó algo muy parecido con el plebiscito, los partidos tienen que aliarse, después siempre se ha generado una masa de militantes que yo la llamo internamente una militancia corrupta, ¿ah? Que no es una militancia real, sino una militancia fraudulenta. Y eso a los partidos un fantasma. Pero el partido radical se ve mucho más afectado porque el partido radical, su estructura es de base. Depende de las bases. Depende de la asamblea. En la lógica. En otros partidos, el PPD, la DC no están relevantes. En el caso nuestro sí. Entonces, como eso no hay una relación clara, el partido tiene los fenómenos que estamos viendo ahora. Está muy bueno el debate, pero vamos a tener que ir a una pausa breve y ya volvemos. Estamos de vuelta ya, después de esta breve pausa. Una pregunta aquí, directo a la vena. ¿El radicalismo es de centro o izquierda? Mira, ¿Quién se tira aquí primero? El Partido Radical nació en 1863 y nació como un partido de izquierda, si utilizamos los actuales cánones. Estaba a la derecha, ¿no? El Partido Radical, la mayoría de sus dirigentes eran liberales, el extremo del liberalismo hacia la izquierda, por eso el nombre de radicales, ¿no? Los liberales más radicales, pero era un país diferente. Primero, la inmensa mayoría de la población no tenía derecho a voto. Votaban los ricos, porque el voto era censitario, si los que tenían propiedades, los que tenían una cantidad de dinero en el banco, ellos podían votar. No votaban los analfabetos, no votaban los pueblos originarios, no votaban las mujeres. Y en Chile había alrededor de un 90% de analfabetos. Es decir, votaba muy poca gente, y gente de dinero. Pero nació como un partido que era contrario al establishment de la época, ¿no es cierto? Fundamentalmente por empresarios mineros del norte que no participaban del poder y querían participar del poder, entregar sus opiniones, porque por eso uno está en un partido político, para poder influir en los acontecimientos. Entonces el partido planteó algunas cosas fundamentales. Primero, la regionalización. Segundo, la distribución de la riqueza. Y tercero, la democratización de la política. Eso se fue logrando de alguna u otra manera, se hicieron grandes avances, pero hoy día yo no estoy de acuerdo en definir al Partido Radical como un partido centro-izquierda y como un partido socialdemócrata. Yo creo que el Partido Radical es partido radical. El radicalismo nace antes que esta división de centro, de izquierda y de derecha, por lo menos aquí en América. El Partido Radical nace antes de la socialdemocracia, mucho antes que el SPD, el Partido Socialdemócrata alemán. Por lo tanto, y además la socialdemocracia es un fenómeno europeo, típico de una sociedad de países desarrollados, con una clase obrera desarrollada, porque la socialdemocracia es producto de la clase obrera. Y el Partido Radical no es un partido de la clase obrera, habiendo obreros en el partido que han jugado un papel importante, pero no es un partido obrero. Además, la socialdemocracia es de origen marxista. Los fundadores de la socialdemocracia son Carlos Marx y Federico Engels. El partido de Lenin se llamaba Partido Socialdemócrata Ruso y cambió el nombre después de la Revolución de Octubre. Y a raíz de esa discrepancia entre la misma izquierda de esa época, entre los movimientos obreros, se dividió entre socialdemócratas y comunistas, pero además la socialdemocracia se dividió en dos oportunidades. ¿Y por qué se dividió? Por no ser consecuente con sus ideales. Se dividió cuando la guerra de 1914, así llamada después Primera Guerra Mundial, cuando los obreros planteaban: los obreros no tienen patria,
los obreros somos un solo pueblo en todas partes, nos vamos a luchar obreros contra obreros. Y la socialdemocracia dijo no, tenemos que apoyar a nuestros países, apoyar a su burguesía. Entonces a raíz de eso se dividió, porque no podían estar en el mismo partido los que estaban ellos mismos. Se logra refundar después de la Primera Guerra Mundial y pasó lo mismo después con la Segunda Guerra Mundial. Se volvieron a dividir y se formaron nuevamente después. Entonces llamar socialdemócrata al Partido Radical me parece absolutamente inadecuado, no es el término. ¿Pero es por el contexto histórico o porque los principios son distintos? No, lo que pasa es que la socialdemocracia ha triunfado en los países de alto desarrollo económico. En Europa, claro, en Estados Unidos, en Australia y Nueva Zelanda. No en África, no aquí. Porque no corresponde, el programa de ellos no corresponde a la realidad económico-social de Chile. Entonces llamarse social, imagínense el PPD. ¿El PPD qué tiene de obrero? ¿Y se llama socialdemócrata? El Partido Socialista, que era un partido revolucionario y dio un partido reformista, tampoco un partido social, porque no es la realidad del país. Y el Partido Radical, que tiene una hermosa historia, una hermosa tradición, debe llamarse solamente radical. Y el programa, incluso el programa, aunque sea, digamos, este programa un programa de izquierda, un programa de derecha, lo que decía un partido político es la práctica política. No sacamos nada con decir no somos de izquierda o de derecha, se hacemos una práctica política de derecha. Entonces, esa división hoy día está superada en el mundo. Nosotros somos los radicales y tenemos este programa, tenemos estos planteamientos, queremos libertad, queremos democracia y tenemos un programa económico que tenemos que aprobarlo porque no lo tenemos hoy día. Y esa es la tarea de una convención. Entonces, el Partido Radical es eso, es un partido democrático, un partido popular y un partido que busca una regionalización real. La actual regionalización chilena la hizo la dictadura en base a las zonas militares. Una regionalización que planteaban los fundadores del partido se hace en base a tres elementos. A un elemento geográfico, a un elemento cultural y a un elemento económico. Y esta moda que hay hoy día en Chile de crear nuevas regiones sin tomar en cuenta estos tres elementos no conduce a ninguna parte. Eso con respecto a lo que planteábamos. Y si tuviese que decir que es de izquierda o de centro, ¿qué diría? No, eso lo decide la práctica. No tenemos por qué nosotros decirnos eso, que lo diga el pueblo. Los radicales están gobernando para la izquierda o están gobernando para la derecha o están gobernando para el centro. Es que nosotros tenemos que ser, es que no tenemos por qué llamarnos. Pero tenemos que llamarnos, no. Nosotros somos radicales y tenemos este programa, estos planteamientos, y vamos a actuar con todos aquellos partidos políticos que estén de acuerdo con este programa. Nosotros no tenemos por qué limitarnos. De repente, claro, en algunas cosas, en la mayoría de la oposición hoy día estamos de acuerdo en muchas más cosas que las que nos dividen, con comunistas, con Frente Amplio, con la democracia cristiana. Es mucho más lo que nos une que lo que nos desune. Entonces hay que hacer hincapié en esas cosas. Si estamos todos de acuerdo, por ejemplo, en profundizar ciertas libertades democráticas, bienvenido sea. Esa es mi opinión. ¿Por dónde? Yo comparto, ¿Por dónde da la respuesta? Sí, no, comparto un poco, en cierta forma, la lectura de Alfredo, pero le agrego dos elementos. Uno es que el Partido Radical en la historia de Chile siempre tuvo o ha tenido un rol ordenador dentro de la política. Sus figuras presidenciales del siglo XX, digamos, y posterior a ese proceso, tuvo un rol protagónico en la construcción de la democracia en la década del 80, fue un rol relevante el Partido Radical. Lo que pasa es que cuando la política del momento, la contingencia del momento, te define hoy día, gobierno de Piñera, gobierno de derecha, evidentemente el partido se tiene que declararse opositor, porque evidentemente ese es un contexto histórico que no es propio del Partido Radical. Ahora, lo que yo puedo coincidir con Alfredo, que evidentemente cuando el partido no tiene claro las posturas programáticas, evidentemente se diluye el proceso. Se diluye la diferencia, se diluye la capacidad de poder pararte hasta a un ciudadano, como tú dices, y decir que somos de izquierda. Por eso nosotros somos derechamente bien críticos con, por lo menos con el regional, en la directiva regional, poco críticos con la postura de nuestra mesa nacional, porque estas ambigüedades que han manifestado, digamos, en la ciudadanía respecto al apoyo o a revisar algunas posturas del gobierno, te hace complejar, digamos, la postura del partido hacia la ciudadanía. Por eso es relevante que tengamos una convención nacional ideológica,
porque eso te va a permitir definir qué postura tiene el partido, aparte de definir nuestro domicilio político, nuestra forma de construir política hacia afuera, porque a mi juicio ser de izquierda hoy día, más allá de lo ideológico, es básicamente tener una actitud ética colectiva. El partido es llamado a construir espacios de poder, no lanzar políticas coyunturales o caudillos políticos en el momento. Somos un partido que históricamente produjo grandes transformaciones al momento de compartir con otros partidos. En la época del Frente Popular te lo dice, cómo el partido influyó en 10, 15 años sobre la construcción del país. Antes de que definirnos, tenemos que primero saber quiénes somos hoy día. ¿Quiénes somos los radicales del siglo XXI? ¿Quiénes somos como personas? El Partido Radical se caracterizó por ser un partido pluriclasista, donde habían terratenientes, grandes terratenientes del sur, empresarios menores del norte, empleados públicos, capas medias, campesinos. Hoy día no somos eso. Entonces, por eso que el partido jugó un papel equidistante, que es el único partido político que gobernó con la derecha y gobernó con la izquierda. Y durante el gobierno, en los últimos años, en los años 60, el partido se fue decantando, ¿no es cierto? Abandonó un sector más de derecha, de acuerdo al esquema tradicional, y diríamos que se ubicó, ya que utilizamos esa terminología, en un sector centro-izquierda. Pero insisto, primero tenemos que consultar a la militancia y elaborar un proyecto de programa. Y el programa va a decidir qué somos. Si nos acercamos más a la derecha, nos acercamos más a la izquierda, nos quedamos en el centro. Pero primero tenemos que definir eso. Además, ¿quiénes son los radicales de hoy día? Del punto de vista social, del punto de vista etario, del punto de vista regional, del punto de vista de género. Si no tenemos esa definición, si no nos hemos estudiado nosotros mismos, porque evidentemente no somos el partido del siglo XIX, tampoco el partido del siglo XX. Entonces, ¿qué somos hoy día? Y en base a eso, veamos cuál es la respuesta de la base del partido. ¿A dónde nos lleva el proyecto o programa que elaboremos en una convención? Y eso va a decidir el futuro del partido político. ¿Es estéril entonces posicionarse desde su perspectiva ahora hacia la ciudadanía como de centro o de izquierda? Claro, porque no podemos inventar. Porque nos sacamos, no, con hacer un programa cualquiera que él sea, si no tenemos detrás de ese programa un partido que esté de acuerdo con ese programa y que impulse ese programa. ¿Y qué le diría entonces a la gente que dice que los radicales votan en la Cámara hacia la derecha? Porque eso es lo bueno de poder definir, que uno puede responder frente a esa inquietud y decir, bueno, lo que ocurrió aquí es que no es que el partido sea de derecha, sino que... Yo creo que a mi juicio, porque esa duda, cuando la pregunta se hace, ¿por qué tanta efervescencia se da cuando un parlamentario radical vota por la derecha, verdad? Que incluso cuando la DC lo hace, se entiende. Yo me he fijado que cuando la DC, lo que pasó ahora con la ley de la reforma de pensiones, no fue tan dramático políticamente, no tanto cuando el Partido Radical lo hizo hace un proyecto anterior. Y eso se da porque yo pienso que la ciudadanía en sí sitúa al Partido Radical en una centro-izquierda, pero desde el punto de vista colectivo, social, política, histórico. Entonces, para hacer ese traspaso, que yo no, en mi caso personal particular no soy de esa idea, pero si de una u otra forma se da ese traspaso, tiene que ser un proceso... ¿Cuál traspaso? O sea, tener una decisión de apoyar, por ejemplo, a un centro político, como plantea el presidente del partido, o sea, de hacer un proyecto de la EC con Partido Ciudadano. Eso es un cambio paradigma político muy grande. Y si llega a esa decisión, evidentemente tiene que hacerse a través de un proceso de convención, debate interno, que lamentablemente no se ve con una decisión política muy fuerte. Por lo tanto, ese es el gran drama que hay. Y eso, mientras más se dé, o sea, más vacío haya, el Partido Radical va a tener más dificultades para poder situarse en la sociedad. Los electores votan por los partidos que son consecuentes con su ideología. Entonces, si tenemos un grupo parlamentario del Partido Radical que votan divididos, unos a un lado y otros a otro lado, ¿dónde está la consecuencia? Claro. El Partido Radical históricamente fue un partido anticlerical y hemos dejado de hacerlo. Vemos lo que pasa hoy día en el mundo, en el Vaticano, en la Iglesia Católica, en la Iglesia Evangélica. ¿Y qué ha hecho el Partido Radical?
No ha dicho nada. Entonces una persona anticlerical, que hoy día es más del 40% de la población de Chile, dice, ¿cómo voy a votar por un radical? Si no sabemos dónde están, no sabemos cuál es su proyecto, no sabemos para dónde van. Entonces, y tampoco la dirección del partido ha dicho bien clarito. Hubo una declaración, ustedes se acuerdan, todos nos acordamos, con los parlamentarios, y al otro día votan no de acuerdo a esa declaración. Y el presidente del Partido Radical se queda callado. Renuncia mucha gente también. Si lamentablemente algunos tienen que irse del partido, que se vayan, no los vamos a expulsar, pero hay un proyecto de partido, hay una disciplina, y aquellos que no cumplen con ello, no hay órdenes de partido, estamos de acuerdo, pero es un problema ético. Si yo no estoy de acuerdo con lo que plantea el Partido Radical, me voy, pues. Eso es así de simple. Pero ahí hay una complejidad en segundo plano, porque si no se ha podido definir, o no está esta definición que es la que se espera tener en la convención, ¿cómo la gente puede saber que no está actuando éticamente como militante? Bueno, el Partido Radical tiene un programa aprobado en la Convención de Cartagena. Ya. Y hay que ser consecuente con ello. Aún más, en la convención anterior, que fue la primera que hubo después de la Vuelta a la Democracia, que es la última, anterior a Cartagena, y ese programa es el programa actual. Pero no está en la página web. Uno entra en la página web de todos los partidos políticos y está el programa político de los partidos. Y no de una página, es un programa político. En el último Consejo Nacional del partido, anuncia el presidente va a entregar una cuenta política, y dijo un discurso. Y un discurso no es una cuenta política. No hay un documento para decirlo, porque ¿cómo vamos a discutir con un discurso? No, es que me está interpretando mal, pero ¿cómo? ¿Dónde está el documento? Claro. No existe. ¿Por qué? Porque no se preocupa. ¿Por qué? Porque, y esa es la ambivalencia, ¿no es cierto? Decir, no tenemos un documento, pero podemos adaptarlo con palabras. No. Tiene que haber un programa escrito, y el programa escrito es la última convención del Partido Radical. ¿Y la última convención podría situarnos ideológicamente en este esquema tradicional? A ver, hoy día está de moda el término progresista, ¿no es cierto? Que progresista, que un poco es un programa de izquierda de avanzada social. Y avanzada social decimos en el sentido que favorece a los más desposeídos. Hoy día no hay dónde perderse, ¿no es cierto?, cuando el partido reconoció en los años 20, en los años 30, que un fenómeno que existe en la sociedad, que Marx lo teorizó, que es la lucha de clases. Y la lucha de clases no es salir a matar gente, que es de otra clase. No. Son los intereses de los grupos sociales, que cada uno lucha por tener más influencia y favorecer a su sector. Nadie discute hoy día que el gobierno actual de Chile es un gobierno de clase burguesa o de sectores más privilegiados económicamente hablando. Y el Partido Radical no está ahí, pues, no está apoyando ese proyecto, está apoyando otro proyecto que favorece a las grandes mayorías. O teóricamente debería estar ahí, no lo está. Entonces, la complejidad de situarse ideológicamente debe resolverse en la convención, pero antes de eso es necesario saber quiénes integran el partido. O sea, una de las tareas de los trabajos preconvención, por eso que se habla, ¿no es cierto? Con justa razón, estamos en un proceso de convención. Por ejemplo, a ver, los responsables del Partido Radical, del radicalismo en la comuna de Quinta Normal, son los radicales de Quinta Normal. Y a ellos corresponde hacer el programa radical para Quinta Normal. Es decir, estudiar la comuna, ver los problemas sociales, ver los problemas educacionales, los problemas de seguridad, y ellos van a ser los responsables. Entonces tenemos que empoderarnos nosotros mismos, no depende eso ni del CEN, ni del regional, ni de nadie, ni de los diputados menos. Depende de los radicales de Quinta Normal y los radicales de cualquier comuna del país. Entonces ellos tienen que empoderarse y empujar el carro hacia adelante. Así que lo que se está haciendo ahora, no es casualidad lo que pasó ayer en el CEN, si todos sabemos lo que pasó en el CEN, las cosas se saben, ¿cierto? ¿Y eso por qué se produjo lo del CEN ayer? Porque las bases se están pronunciando. Y tenemos que seguir empujando el carro, porque si no, no esperar que los dirigentes del partido al más alto nivel indiquen cuál es el programa. Algo sin consultar las bases. Lo que pasa es que, siguiendo lo que dice Alfredo, el partido tiene un déficit interno de debate. Desde un tiempo a esta parte han surgido los caudillos que están vinculados en el tiempo gobierno con los poderes del momento, o sea, subsecretario, ministro, cargos menores muchas veces, y ahí surge el partido, esa estructura. Ahora, como no hay poder, esa es como la cocina, claro, como no hay poder ahora real fuerte, no hay gobierno, evidentemente a nivel nacional se nota mucho la falencia en ese contexto, y por tanto lo que se puede ver como algo negativo
nosotros lo vemos como algo positivo, como una buena oportunidad. No por el hecho de querer, digamos, vivir permanentemente en un debate interno, sino que porque el Partido Radical requiere que el radical pueda expresar su opinión. Evidentemente hay ciertas lógicas, las convenciones tienen ciertos contextos mínimos, ciertas reglas mínimas, ¿ah? Por ejemplo, tiempo mínimo de militancia del convencional, muchas veces tienen que ser estos proporcionalmente a la cantidad de militantes que estén por comuna, tienen que asistir los presidentes comunales, o sea, hay todo un proceso mínimo de participación, cosa que tengan que participar realmente y validar su opinión en estos eventos, porque si no se transforma en una verdadera cocina, digamos, sin una mayor identidad política, porque lo que pasó en la Convención de 2011 es que si bien sacó un proyecto político con una base fuerte, no olvidemos, tengamos presente que eso fue lo que sustentó, digamos, la campaña de José Antonio Gómez, y que evidentemente después con en la primaria interna del 2013 y el apoyo a la Bachelet, todo ese proyecto quedó en nada, porque evidentemente primó más la negociación política que el tema doctrinario. Y el debate en las bases. Claro. No hay canales de debate interno. En el mundo de la cultura radical, más allá del partido, porque en Chile hay una cultura radical que no está en el partido hoy día, porque el partido no tiene organismos de debate interno. Entonces la gente hay destacados abogados, ingenieros, médicos, pedagogos, en fin, de todas las profesiones, que no están en el partido, que se han ido, y hay que llamarlos. Porque crear un programa, tenemos que crear un programa en serio, pues. Un programa que haga un diagnóstico de la economía, de la sociedad, del futuro del país. Y eso se hace con gente especialista en determinadas materias. Y para eso necesitamos organismos de debate, que hoy día no existen en el Partido Radical. El Consejo Nacional se hace una vez al año, y viene todo programado de antemano, ¿no es cierto? Sabemos cómo se hace, cómo se logra. El último documento político que surgió del Consejo no se discutió, ¿no? Y se plantea, el Partido Radical es de centro izquierda y es socialdemócrata. Y la pregunta es, ¿qué significa centro izquierda? ¿Qué significa socialdemócrata? Y más atrás, ¿qué significa ser radical? Exactamente, entonces no tenemos eso, y eso hay que hacerlo. Bueno, agradecerle a ambos su participación, nuevamente hacer el llamado a que se unan a este estado de convención. Tuvimos un debate muy fructífero y la idea es seguir en esta dinámica. Yo creo que nos podría dar para otro programa incluso, porque da para harto el debate y las falencias que existen. Y a ustedes invitarlos a que sigan viéndonos. Muchas gracias y nos vemos en otro capítulo.